Voy a empezar entonces a compartir esta pantalla. A todos les doy la bienvenida. Qué rico que podamos estar nuevamente juntos haciendo pues esta disertación sobre comunicación para el desarrollo y los distintos componentes que tenemos de carácter conceptual para poder entender este mundo que ofrece al comunicador social una dinámica distinta a nivel de su gestión. Entonces, hoy tenemos una nueva definición y la definición es la de economía. Entonces, se dice de economía que es, entre otras cosas, una palabra que tiene un uso muy antiguo y la palabra se deriva de dos, digamos, partes o dos compuestos desde el punto de vista griego. Una es el oikos es casa, y el otro es nomos, que es regla. Como quien dice, son las normas de la casa, el gobierno de la casa, la administración doméstica. Eso se hace a nivel de símil dentro de lo que puede ser la nación como nuestra casa y obviamente todas las implicaciones que tiene nuestro bolsillo, la economía de carácter familiar, todas estas cosas. La economía es una ciencia social que estudia las leyes de producción, distribución, intercambio y consumo de bienes y de servicios que el hombre, digamos, necesita, desea tener o que al que tiene que recurrir para poder satisfacer sus necesidades básicas. Las necesidades del hombre en casi todos los campos son superiores a los medios de que dispone para satisfacerlas, de ahí se deriva la actividad económica. Entonces, todos nosotros, de acuerdo a la naturaleza de nuestra profesión, a nuestros gustos, a lo que elegimos, tenemos un concepto y es de dónde proviene nuestra economía, es decir, de qué actividad proviene nuestra economía. No quiere decir que tengamos una profesión y de esta profesión nos dediquemos explícitamente a ella porque tenemos una remuneración. Hay personas que tienen remuneración que provienen de otra vía, que provienen y son complementarias a la actividad principal. ¿Qué tan rico es tener como un afecto con nuestra disciplina de profesión, de formación, pero que de alguna manera nos está dando de cómo vivir? Este es un concepto importante que hay que tener en cuenta porque pues obviamente la parte económica prevalece en todos los análisis. Y vamos a hablar de un concepto que se llama el nuevo orden mundial. ¿Qué fue el nuevo orden mundial? Desde los inicios, las teorías relacionadas con el desarrollo se interesaron en los procesos de enriquecimiento material, es decir, en el incremento del volumen de la producción de los bienes y de los servicios. Estas teorías todas provienen desde los marcos economicistas y se supone que cuando hay, digamos, este nuevo orden mundial, se pretendía alcanzar el desarrollo a partir de la acumulación de capital físico. Entonces ya saben que hemos visto, por ejemplo, el desarrollo como fue concebido en un primer momento, que solamente era acumulación de capital, crecimiento de algunas actividades de, digamos, de los países y de las personas en el mundo, y la otra que fue en una situación de orden posterior, muy hacia los años 80, identificar específicamente las personas cómo van creciendo y cómo van desarrollándose desde el ser, desde lo que ellos son. Eso implicaba entonces otras cosas como lo habíamos visto, el tema de educación, el tema de investigación, muchas cosas que son relativas específicamente a las actividades del ser. En el caso, por ejemplo, del nuevo orden mundial, entonces se planteó desde el punto de vista de lo económico, se definía que había un aumento del Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por cada persona, y esto se supone que reduciría la pobreza, incrementando el bienestar de la población. Como quien dice, se esperaba que todos los países realmente cayeran dentro de la multiplicidad de líneas de acción que ofrecía la economía para que de alguna manera las personas recibieran una remuneración o acumularan un capital, ese capital fuera enfocado a suplir sus necesidades básicas, eliminando el tema de pobreza, incrementando de esta manera el bienestar de las personas.
Dentro de ese nuevo orden mundial también se decía que a más producción, más renta y a más renta, mayor bienestar económico. Ojalá que las cosas funcionaran así, que si uno trabajara, por ejemplo, de las 24 horas que tiene el día, trabajara 18, entonces no era lo mismo o no sería lo mismo trabajar 18, 15 horas, 12 horas, 8 horas, en la medida en que uno se esfuerce, pues que tenga más ingresos. A nosotros no nos pasa así. Nosotros tenemos que trabajar mucho tiempo, dedicarle mucha energía a ese trabajo para poder obtener una remuneración y a partir de esa remuneración más o menos ir como satisfaciendo la consecución de todas las necesidades básicas específicamente. En Estados Unidos hay un concepto del part-time y el part-time es que yo tengo dos trabajos y el primer trabajo me ayuda con un ingreso. Allá el concepto no es una situación acumulada, sino el valor de cada hora y entonces las personas, digamos, van midiendo su trabajo y la efectividad de su trabajo por eso. Entonces tienen cargos donde ganan $30 la hora, $20 la hora, 15, 12, 18, no sabemos qué, pero entonces se supone que allá la plática sí se ve. Y sí se ve porque se va acumulando. Entonces las personas que buscan un part-time, que buscan un trabajo alterno, tienen dos trabajos y tienen dos remuneraciones. Nosotros acá tenemos un solo trabajo, una sola remuneración que prácticamente nos cobra el esfuerzo del día. Hay un autor que se llama Kate Griffin y deja un ensayo que se llama El desarrollo humano, origen, evolución e impacto. Él trata en este ensayo el crecimiento que se convertía no solamente en la forma de alcanzar el desarrollo, sino esa situación como el fin del desarrollo mismo. Entonces, pues sería interesante poderlo leer. Yo la verdad nunca lo he tenido cerca a mí, sé que existe, está dentro de la conceptualización, pero nunca lo he tenido a la mano. Siguiendo en este concepto del nuevo orden mundial, esta idea de desarrollo influía en la forma en que se entendía el concepto y adicionalmente afectaba a la hora de hacer las mediciones con respecto al fenómeno. Ya sabemos que en 1970 todos los temas de desarrollo fueron ligados a los conceptos del Banco Mundial, de la Organización Internacional del Trabajo, y ellos estaban dentro de teorías netamente economicistas viendo acumulación de capital y viendo crecimiento en sí mismo. En este caso, por ejemplo, hacia los años 80, como ya lo mencioné, se involucra el factor humano que es muy, pero muy importante. ¿Cómo ese desarrollo, digamos, si yo solamente tengo un trabajo y ese trabajo me proporciona a mí una efectividad desde el punto de vista económico, pero no me hace crecer? Esas son posturas realmente de los años 80 y de los años 90, donde se supone que el desarrollo enaltece la actividad de las personas, enaltece la actividad de otros y pues así es como empezamos a concebir nuevos órdenes de carácter mundial. Esa expresión de nuevo orden mundial se ha usado para referirse a un nuevo periodo de la historia, pretendiendo que de este modo haya pruebas para cambios dramáticos en las ideologías políticas y el equilibrio de poderes. Cuando se usó por primera vez esta expresión, se utilizó en un documento de 14 puntos de un autor, digamos, del presidente Wilson, que dedicó unas líneas a definir estos conceptos de orden económico. Entonces, de aquí en adelante nos vamos a referir muchísimo al tema de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas en su filosofía está ligada específicamente a temas de desarrollo y para recordarles, estamos en comunicación para el desarrollo. Este documento que dejó Woodrow Wilson, que era un presidente estadounidense de 1918, una etapa, digamos, como muy temprana, dejó 14 puntos. Esos 14 puntos fueron propuestas, digamos, para crear nuevos objetos bélicos defendibles moralmente dentro de esa situación económica. Recuerden que nosotros hemos visto a partir de la historia del desarrollo de los pueblos también una historia muy fuerte de conflictos armados. Para el tema de comunicación, la posibilidad de sacar teorías y hacer estudios que obviamente tienen un gran impacto
en el desarrollo de los pueblos y en los procesos de información. Muy bien, pero vamos a ver entonces un poquito acerca de Naciones Unidas. Naciones Unidas tiene varios ejes centrales y esos ejes centrales, por ejemplo, el primero de ellos es el mantenimiento de la paz. Desde que nace Naciones Unidas, que empieza labores en 1945, la misión de Naciones Unidas es mantener a todos los países en un estado de cero beligerancia. Es decir, ahí lo que pretendemos nosotros con Naciones Unidas, con el trabajo de Naciones Unidas y el trabajo de todos los países vinculados a Naciones Unidas, es que todas las situaciones que generen algún tipo de tensión tengan un análisis específico, tengan una puesta, digamos, en ese escenario de discusiones, tengan todos los análisis posibles y evitar que se llegue al conflicto armado. ¿Por qué evitar que se llegue al conflicto armado? Porque ha sido desgastante para la humanidad. Entonces, para Naciones Unidas, es un objetivo primordial prevenir que se generen los conflictos y tiene que poner de acuerdo a las partes implicadas. Por eso en el seno de Naciones Unidas se confrontan las posiciones tirantes y obviamente se plantean las situaciones que podrían generar de alguna forma algún tipo de tensión y la tensión posteriormente un enfrentamiento de carácter bélico. Existe un Consejo de Seguridad que es el máximo responsable de los temas de guerra, de seguridad internacional, y en general Naciones Unidas y su secretario general junto con otras oficinas y en general toda la infraestructura que tiene que ver con esta entidad se dedican primordialmente a esta tarea. La segunda tarea por la que vela Naciones Unidas es por el tema de los derechos humanos. El tema de los derechos humanos se ha mencionado 7 veces en el documento inicial de creación de Naciones Unidas. Entonces, ¿qué se promueve? La promoción y la protección, la custodia de los derechos humanos. O sea, fue tan grave todo lo que deja como impacto la Segunda Guerra Mundial en 1948, que se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos en territorio internacional y desde ahí esta entidad tiene que velar específicamente porque no haya una violación frente a estos derechos de la humanidad. Estos derechos de la humanidad están en varios aspectos, por ejemplo, son derechos civiles, derechos políticos, derechos económicos, derechos sociales, derechos culturales, y ellos tienen establecido a partir de Naciones Unidas una carta de intención, una carta donde todos los países se ponen de acuerdo y en esta Carta Internacional de Derechos Humanos dicen todo lo que se supone todos los países deben estar de acuerdo para prevenir delitos contra los derechos humanos. Entonces, esto se hace a partir de acuerdos en medio del seno de la ONU y también se suman aquellos acuerdos internacionales que de alguna forma van a lograr que nosotros tengamos una mejor presentación dentro de este tema. Los otros aspectos tienen que ver con aspectos humanitarios. Y luego de la devastación que tuvimos, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, se entiende que una situación de carácter bélico va a tocar asuntos humanitarios, como por ejemplo todo lo que son los heridos, las devastaciones, todos los temas que le atañen específicamente pues a la comunidad internacional. Otro de los pilares es el tema del desarrollo. El tema del desarrollo está ligado a esa evolución que tienen las naciones vinculadas a tratar de proporcionar un mayor bienestar y pues obviamente a buscar la prosperidad y la solidez económica de las naciones vinculadas. Entonces, allí todas las tareas que se van a revisar apuntan a bienestar social, a protección del medio ambiente, porque se entiende que sin esas condiciones, pues obviamente no existe un desarrollo.
También se custodian todos los temas que tengan que ver con el derecho internacional, revisan los tratados internacionales, dejan acuerdos internacionales que son, digamos, como parte de la carta de navegación que van a tener los países que ellos independientemente no transgreden por haber hecho acuerdos en el seno de la Organización de Naciones Unidas. Las Naciones Unidas tiene, por ejemplo, unos delegados y los delegados son representantes de cada uno de los países. Hay funcionarios de carácter gubernamental. En otros casos, pues hay participantes por un tema específico que son invitados al seno de Naciones Unidas. Y pues si nosotros queremos investigar qué pasa con la actividad de los delegados, pues podemos ingresar a la página o pedir directamente información. ¿Alguien recuerda cuál es el nombre del secretario de Naciones Unidas? A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Luis Almagro. No, es muy mencionado. Antonio Guterres, que Guterres, sí. normalmente ha estado allí enfrente de todos estos procesos. Él es el secretario general actualmente. Eso forma parte de nuestro proceso de actualización, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente. Naciones Unidas le da empleo a muchas personas y por lo general es un escenario intercultural. Tienen algo más o menos como 41.000 empleados. Proceden de los 193 estados que están asociados mediante este ente máximo. Y cualquier persona puede acceder. O sea, acá en Colombia hay capítulo de Naciones Unidas. Yo conocí una señora que era secretaria de uno de los funcionarios de allá y era una señora adulto mayor que tenía su trabajo. Esta señora manejaba 3 idiomas, inglés, alemán y español, y ella era simplemente secretaria de adulto mayor y tranquilamente trabajando con Naciones Unidas. Entonces, a la hora de buscar, obviamente nuestro perfil a nivel de comunicación es sumamente claro, pero podemos partir de cero. Es decir, si nos gusta el trabajo de la asociación, si nos gusta el trabajo del bienestar común, si estamos de acuerdo en trabajar, por ejemplo, por temas ambientales, por temas de salud, es importantísimo en este momento, pues, acudir a las fuentes de empleo que nos ofrece Naciones Unidas. Los estudiantes también pueden buscar información y les dan información. O sea, si uno escribe y dice, soy estudiante de comunicación social, quisiera obtener de ustedes información con respecto a tal tema, ellos reciben obviamente todas las solicitudes. También la academia, o sea, todo lo que serían universidades, colegios, todo lo que implique estudio, también puede golpear la puerta y preguntar. La sociedad civil también tiene un espaciecito dentro de Naciones Unidas. Es bien interesante este tema. Las empresas como comunidad empresarial internacional tienen la posibilidad de buscar información, de tener apoyo, de tener aportes, de saber específicamente que si están involucradas en un proceso, por ejemplo, de carácter ambiental y requieren apoyo, pueden recurrir a Naciones Unidas. Los periodistas se caracterizan obviamente por ser reporteros de Naciones Unidas, desempeñan un papel muy importante y realmente el objetivo específico es darle visualización a todas estas problemáticas que están ligadas con esos objetivos de desarrollo sostenible, que es una de las misiones a las que yo los estoy invitando, y que esté, como dice acá, esta diapositiva que tenemos acá, que nos ayude, por ejemplo, a generar un plan de acción frente a a todas las gestiones que hay que desarrollar para acabar la pobreza, para acabar el hambre, para acabar la desigualdad social, para acabar con los problemas de género, para acabar con todas las violaciones que van a tocar, obviamente, derechos humanos y derecho internacional humanitario. Para el objetivo de alcanzar la paz con nuestro concurso, pues obviamente las personas pueden estar bien informadas acerca del tema, entonces pues es muy importante. Ahora,
La gente se preguntará, bueno, ¿y de qué vive la ONU? La ONU recibe apoyos de los países que la conforman. Son 193 países y todo el mundo aporta. Reciben, por ejemplo, aportes de distintas ONGs, reciben aportes voluntarios y el presupuesto pues que tiene Naciones Unidas proviene entonces de contribuciones obligatorias y obviamente estas contribuciones pues tienen que ser aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas, que es la que aprueba de dónde viene el financiamiento, a no ser que sea de su fuente natural, que es el apoyo de los 193 países que están ligados a esta gestión. Digamos que se reúnen cada 3 años y cada 3 años están identificando cuál es el presupuesto general que van a utilizar para las distintas gestiones, qué necesitan para promover todo lo que implica un trabajo desde la gran cantidad de pilares que acabo de mencionar, que son, digamos, como el ejercicio central de Naciones Unidas. En el nuevo orden mundial de la comunicación se plantea entonces el nuevo orden mundial de la información y la comunicación como proyecto internacional de reorganización de los flujos de la información a través de distintas acciones de gobierno y del tercer sector. Entonces, ya saben que hacia los años 70, los países no alineados recibieron apoyo de la UNESCO. UNESCO es el ente que va a velar por todo el proceso de comunicaciones en todo el mundo. Y buscando que todos los países estuvieran, digamos, como muy organizados y muy aliados en esto, aparece para nosotros un informe muy, pero muy importante, publicado en 1980 de la mano de Naciones Unidas, de la mano de la UNESCO, obviamente que es el eje central, del análisis y de la verificación de que se den todas las condiciones para el proceso informativo, para garantizar el acceso a la información, para ser informado e informar. Y ese documento se llama el informe McBride. Ese documento como tal proponía una serie de cambios. Desafortunadamente, siendo muy bueno, no logró que, pues digamos, tuviéramos como una especie de acuerdo entre los países ricos y entre los países, digamos, como desarrollados. Entonces, el informe McBride se llama o es conocido como Voces Múltiples, un solo mundo. Así es como se le conoce a este documento de la UNESCO publicado en 1980, redactado por una comisión presidida por el generador de toda la idea que se llamaba Sean McBride, un irlandés ganador del Premio Nobel de la Paz. Su objetivo era analizar todos esos procesos y los problemas que se generan en el proceso de comunicación en relación con el mundo, con las sociedades modernas, con la comunicación de masas, con la gestión de la prensa internacional y sugerían un nuevo orden de comunicación que de alguna forma se le llamó el NOMIC, el nuevo orden mundial de la comunicación. ¿Qué pretendía obviamente este documento? Resolver los problemas que había en torno a la comunicación, promover la paz mundial y el desarrollo humano. Entonces, este informe era un documento de carácter político con una gran dosis de intelectualidad, patrocinado por Naciones Unidas, patrocinado por la UNESCO, y lo que se quería era, o lo que se buscaba, era un equilibrio en todo el proceso informativo y todo el proceso de comunicación. Entonces, el documento se presentó ante la Conferencia General de la UNESCO y explícitamente hablaba de las relaciones que se establecían entre los campos de la comunicación, la situación del poder y la democracia. Y de alguna forma este documento era como bastante, digamos, esperanzador y de esta manera se creía
que nosotros íbamos a tener un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Muy bien. ¿Quién era Sean McBride, que fue realmente el líder de toda esta situación? Pues él era ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda. En 1974 recibió un premio que era el Premio Nobel de la Paz y en 1977 tuvo el equivalente soviético al Nobel. Por lo tanto, él siendo irlandés, bueno, claro que el hecho de ser irlandés pues implica, los irlandeses siempre se han caracterizado por ser algo así como medio protestones, pero estaba trabajando al seno de Naciones Unidas y tenía muy buen entendimiento por otras latitudes, es decir, por lo que en ese momento se llamaba la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, que es Rusia. Perdón, que creo que se me movió acá. Sí, correcto. Ajá. Recibió ese premio en Rusia y el premio se llamaba el premio Lenin. Entonces, ¿qué hizo él? Tomar todos los trabajos dedicados a derechos humanos y en 1946, que tiene una historia política previa, se dedicó a trabajar con un partido político que era el Partido Republicano de Irlanda. En 1961 trabajó con temas de derechos humanos y de Amnistía Internacional. Luego estuvo trabajando directamente con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y en 1977 fue presidente de la Comisión Internacional, que era exactamente el que iba a trabajar todos los aspectos vinculantes de este informe. Entonces, pues obviamente en ese año empezaron a trabajar, el trabajo les tomó 3 años y luego llegaron entonces hacia los años 80 a proponer este gran cambio. ¿Qué era lo que ellos, digamos, pretendían? Que eran las líneas de actuación y los puntos destacados del informe McBride. Ellos tenían varias cosas. Primero, que existiera una política de comunicación para la independencia y el autodesarrollo. La segunda situación es que existiese un refuerzo de las licencias para las tecnologías y que esas licencias fueran de carácter apropiado, pero que existieran licencias. Propuso nuevas tareas sociales para todos los trabajadores de los medios de comunicación y una gestión, digamos, de un trabajo como asociado, pero era una integración de los procesos de comunicación en los distintos países y que obviamente fueran garantes de esos procesos, los recursos éticos, las normas establecidas para que se pudiera tener una idoneidad desde el punto de vista de la comunicación. Se quería también democratizar la comunicación, que es un componente absolutamente esencial de los derechos humanos. Se quería reforzar la identidad cultural de los pueblos para buscar la dignidad humana. Ustedes saben que hay muchas prácticas que tocan la indignidad. Entonces ellos proponían a partir de este, digamos, trabajo mancomunado que se velara por esa identidad cultural y por ese respeto. Que tuviéramos promoción y cooperación internacional y que adicionalmente se utilizaran mecanismos adecuados y que todos los miembros asociados, digamos, estuvieran beneficiados por las situaciones. Entonces, el problema es que no hubo un acuerdo y siendo muy, pero muy, muy importante todo este, digamos, esta situación que se podía prever, que tenía como tanto estudio. 8:42, ok. De alguna manera no tuvo, digamos, como un resultado feliz. Entonces, esperen que yo ya venía por acá.
Entonces dice ahí, sin embargo, la fuerte oposición por parte de las organizaciones privadas de medios a partir de entonces acabó relegando el proyecto al olvido. Y es sumamente triste porque tenía unas líneas de actuación sumamente claras. Por ejemplo, dentro de lo que habían planteado era que la comunicación era un derecho fundamental de los ciudadanos y de los grupos sociales. O sea, ahí, más los marcos constitucionales, más los marcos de legalidad y de normalidad, pues obviamente de normatividad, no habría ni la menor duda. Ellos pretendían que se acabaran los desequilibrios y las desigualdades, así como las distorsiones que se producen en el momento de información, o sea, que no se diera ni medio cabida a informaciones de carácter falso. Querían promover la comunicación democrática, querían desarrollar políticas de comunicación en los estados relacionados con los procesos de desarrollo, como quien dice, todos estos temas que se propone Naciones Unidas tratar desde el hambre, desde la igualdad, desde el trabajo digno, desde que no existan, digamos, violaciones al género, que haya tratamiento especial con los niños, que se erradique el hambre, que se viva en condiciones normales, que todo lo que implica la pobreza se destierre, que es importantísimo, por ejemplo, el tema de lo del hambre. Erradicar el hambre es una de las situaciones más importantes donde todos los países realmente deberían estar trabajando. Es que nosotros comemos, pero hay otros países que no. Hay países donde los niños mueren de hambre. Y la idea no era esa, la idea era que desde el punto de vista de la información, pues se lograra buscar un equilibrio, un respaldo y que se pudiera hablar específicamente de todos aquellos casos que estaban afectando a la población. De la misma manera, quería que se promoviera la investigación para todo aquello que fuera a sostener al NOMI, es decir, al nuevo orden mundial de la información y la comunicación, como parte de un nuevo modelo económico internacional. Entonces, ese nuevo orden económico internacional era el NOEI y el NOMIC, el nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Los puntos fuertes, pues digamos, garantizar la pluralidad, garantizar la capacidad de los países a nivel informativo, garantizar la capacidad tecnológica, establecer todas condiciones, por ejemplo, de cooperación desde el punto de vista del país desarrollado con los países que iban en vía de desarrollo, respetar las identidades culturales y los derechos de cada país, a informar lo que creerían debería ser proceso de información, respetar en general a todos los pueblos, digamos, vinculados en, esos, pues, en ese grupo de 193 países. Pero desafortunadamente se trabajó 3 años y el informe McBride se cayó. Entonces, ese fracaso implicó que la UNESCO aprobara en 1980 el informe, pero, por ejemplo, se quería que hubiese una revolución tecnológica generalizada, que obviamente era liderada por Estados Unidos, pero empezaron que el sí y que el no, y entonces vino el gobierno de Ronald Reagan, el gobierno de los Estados Unidos, y entonces él desenmarcó todo lo que se había venido trabajando, no dejó que obviamente las cosas salieran adelante y el tal informe McBride se cayó. O sea que el único momento fuerte donde nosotros hemos tenido adicionalmente la convicción de trabajar por ese modelo, no solamente de inclusión digital, sino que la sociedad esté vinculada a procesos, como lo decía Gumucio, no hablar de comunicación para el desarrollo, sino hablar de comunicación para el desarrollo social, que es muy importante. Eso finalmente no se dio y seguimos cada quien trabajando con lo que se supone pues nos corresponde. ¿Será que voy de para atrás o de para adelante? No sé. No. Muy bien.
El título original del informe McBride era Un solo mundo, voces múltiples, pero finalmente terminó llamándose el informe McBride. Ahí les dejé 2 videos informativos que digamos repiten un poquito esta historia que yo les acabo de plantear, y pues les dejé otros documentos que tienen que ver con las teorías de opinión pública. Entonces, desde antes de la época, digamos, de surgiendo con la Primera Guerra Mundial y con la Segunda Guerra Mundial, nosotros vemos que surgen teorías para leer la opinión pública como tal. Es muy importante recordarlas en este momento porque ellas son recobran vigencia cuando estamos mirando estos temas. Estas teorías son la teoría del impacto directo, la teoría de la aguja hipodérmica, la teoría de la agenda setting, la teoría de los efectos limitados y la teoría de la espiral del silencio. Entonces vamos a ver específicamente, en resumen, qué son estas teorías. La teoría del impacto directo es una teoría que surge entre 1925 y 1935. Es una teoría analizada, desarrollada por Paul Felix Laserfield de Estados Unidos. ¿Y qué quería decir? Que simplemente todo el proceso de información y todo lo que tuviera que ver con innovación tecnológica y los medios de comunicación, de alguna manera, esto tendría un efecto sobre la masa. Y no solamente tiene un efecto sobre la masa, sino que dentro de esos análisis aparece el concepto de opinión pública. El concepto de opinión pública es algo bien etéreo porque uno no puede definir la opinión pública. La opinión pública en general es la masa que está enfrente a uno, que es víctima de recibir la información, es la que determina unas respuestas de carácter grupal frente a los distintos procesos de información que se van dando en el mundo. Esta teoría decía que cada miembro del público estaba expuesto al ataque de manera personal y directa por parte de los medios de comunicación. Y se refería también en gran parte a todo lo que es el efecto de la propaganda como manipulación del individuo, y que el individuo estaba completamente desprotegido. Como quien dice, si uno ve un comercial, una campaña publicitaria y la ve con una frecuencia importante, pues obviamente uno va a determinar que ese producto está en la mente del consumidor, que ese producto tiene unas condiciones específicas y yo además me como los cuentos. Entonces, a las mujeres nos encanta saber que hay un producto que por una equivocación científica, este producto elimina las arrugas y hace el efecto resveratrol. Entonces, la señora Amparo Grisales se puso a hacer una campaña y le quitaron la campaña de los medios específicamente por publicidad engañosa, pero continúa la de Cicatricure porque la de Cicatricure no está diciendo directamente que las arrugas las va a quitar, pero de alguna forma, si quita estrías o si quita, digamos, todo lo que son las marcas que deja una cirugía y que han tenido como prueba de laboratorio unas interesantes aplicaciones de la crema, pues esto determina que posiblemente podría ser un coayudante de el mantenimiento de la piel, que de alguna forma es una condición de rejuvenecimiento. Siempre están jugando con lo que, en medio de ese mercado aspiracional, con lo que uno tiene ahí como medio de preocupación. Y casi todos los productos obedecen a eso. Entonces, toma esta leche porque esta leche en polvo hace a los niños fuertes y felices, y entonces les da unos oligoelementos y entonces ya no se les rompen los huesos, los niños van a estar nutridos. Mamá, estoy perdiendo mis poderes, y entonces el niño necesita en ese momento una cantidad de sales y de líquidos con sodio que pueda recuperar, digamos, su condición, y así poco a poco nosotros nos vamos convenciendo. Obviamente, es una visión similar a la de la aguja hipodérmica, porque todas estas teorías, digamos, vienen de esta escuela de Palo Alto,
donde señalan que hay específicamente una condición psicológica muy importante que toca la realidad de las personas, el concepto de masa, que dentro de todos estos estudios, pues obviamente mm, han hecho unas aportaciones importantes como teorías fundamentales de los procesos de comunicación. Entonces, según se dice, por medio de la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica, podemos comprobar que las personas pueden ser tocadas y manipuladas desde el punto de vista político, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de la manipulación, a que a partir de esa información decidida se tomen decisiones y que, digamos, el camino más rápido para poder analizar esto y ver cómo llega esa inoculación de información que va a cambiar mi vida, que de alguna forma yo lo tomo como propaganda y lo asumo como una verdad muy evidente, entonces la publicidad entonces toma esa característica de mediación de la información. Tenemos también la teoría de la agenda setting. La teoría de la agenda setting es una teoría que dice que todo lo que va por medio masivo o por medio, digamos, alternativo, es manejado por ellos, o sea, por los que manejan los medios, de una forma tal que hacen que tú solamente pienses en un determinado hecho. Yo no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero yo estoy cansada de los noticieros de televisión que solamente hablan de COVID. Solo hablan de la vacuna, solo hablan de las víctimas, visibles, invisibles, conocidas, no conocidas, pero absolutamente todo se les va en términos de COVID. Yo sé que es muy importante, pero ya llegamos a un punto de la información donde nosotros deberíamos realmente recibir como una especie de resumen de lo que ha pasado con el COVID hoy. Que sí, que bajaron las cifras y que hoy estamos en un punto ideal donde hay 3.000 personas menos contagiadas al día, o que hemos frenado un poquito el fallecimiento de las personas que han padecido el COVID. Está bien, pero es que el resto de problemas no pueden seguir esperando. Es que a raíz del COVID hay muchos impactos. Entonces, ¿yo por qué tengo que agendar a todos los medios? Todos los medios son resumen de lo que está pasando con la vacuna del COVID y que llegó y que no llegó y que abrió la puerta y que ya son tantas y que entonces y que la prueba y que se la puso fulano y que entonces le muestran cómo entra esa aguja y todos muestran exactamente lo mismo. ¿Por qué no hacer un resumen? Yo no digo que nosotros no necesitemos información del COVID, claro que sí, y de cómo atacarlo y a qué, dónde está la información importante, pero es que hemos desplazado toda la información de una nación para darle solamente visualización a esto. Entonces, eso es lo que dos teóricos como Maxwell McCombs y Donald Shaw definieron como una agenda setting que de alguna forma programa los medios masivos y alternativos para que las personas específicamente solamente estén pensando en esa información. Llega entonces la teoría de los efectos limitados y la teoría de los efectos limitados determina que es una teoría donde la opinión pública dice, yo soy inteligente, a mí no me subestimen. Yo soy capaz de identificar cuándo me están tocando y cuándo no, cuándo quieren que yo piense de una manera o cuándo no quieren que piense de X o Y forma. Entonces, esta teoría de los efectos limitados dice, el consumidor de información, el que está en medio de la opinión pública, tampoco es un corderito que está completamente desprovisto de criterio para asumir la información. Entonces, no es verdad que la propaganda tenga un concepto ilimitado. No es verdad que los medios y la propaganda sean dotados de poderes especiales que hacen que yo incline mis rodillas y piense como quieren que yo piense. No, no es así. Yo tengo mi pensamiento crítico, tengo mi conocimiento acerca de los temas y de las cosas.
Por lo tanto, obviamente hace un análisis de cómo cada individuo va a percibir la información, cómo la maneja, cómo deja que lo afecte y de alguna forma entonces cómo estas variables psicológicas tienen una respuesta o no tienen una respuesta. Pero deja conocer que el receptor de la información no es ningún bobito, es una persona que tiene criterio y sabe específicamente si se va a dejar afectar o no se va a dejar afectar. La teoría de la espiral del silencio, entonces, es otra teoría, es una de las teorías escritas por mujeres. No hay muchas teorías escritas por mujeres, teorías de la comunicación. Este es un mundo bastante masculino en ese sentido. No voy a decir que machista, es un mundo masculino. Escrita por Elizabeth Noel Neumann en un libro que justamente se llama como la teoría que describe y es La espiral del silencio. Ella lo saca en 1977 y trata de definir todos esos fenómenos contra la opinión pública. Y una de las grandes conclusiones que pueden aparecer en esta gran teoría de la espiral del silencio es que todos aquellos que piensan distinto a las mayorías a veces guardan silencio. ¿Y por qué guardan silencio? Porque tienen temor de las mayorías, tienen temor de que sus opiniones son impopulares, que sus opiniones van en contravía de lo que piensa la mayoría y a veces no tienen la capacidad de argumentar por qué piensan y por qué definen ser de las minorías. Esta tendencia de espiral del silencio tiende a enmudecer a las personas que tienen o asumen posiciones diferentes en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, estas personas no se ponen a pelear por un resultado en particular, sino que callan, guardan silencio. En el guardar silencio hay muchas personas que normalmente frente a las situaciones callan, no hablan, no son como tan activas como así a nivel de opinión, como cuando uno las conoce en la intimidad, ¿no? Y a nivel de enfrentarse con el tema de la masa, pasan de agache, de bajo perfil. Esta teoría es bien importante porque es guardar silencio, es no tomar una postura crítica, es no analizar los casos, las situaciones con un criterio bien interesante. Entonces, sumando estas teorías a todo este proceso, podemos decir nosotros que el proceso de opinión pública es un proceso individual que sumado a otros se vuelve grupal. O sea, las afectaciones que puedo tener sobre mí multiplicadas sobre todos los miembros de mi casa, ahí ya hay una pequeña conclusión acerca de un comportamiento a nivel de masa. Es una conclusión empírica que surge a través del proceso de encuesta, o sea, siempre de alguna forma la opinión pública es medida con encuestas, con aceptaciones, con qué opina. Tanta población opina, está de acuerdo y tal población no está de acuerdo. Entonces, que si las elecciones fueran hoy, entonces, y tuviera una final de votaciones por fulano de tal y sutano de tal, votaría de tal manera y empieza uno a ser leído por esas grandes conclusiones a nivel de estadística. La opinión pública no es un proceso que aparece de manera rápida, así fulgurante, no, para luego desaparecer. Cualquier aparición de opinión pública es el resultado de un proceso complejo que incluye 4 etapas. Entonces, ¿cuáles son estas etapas? Primero, la comunidad y los controles políticos descansan en un cuerpo compuesto por los ciudadanos adultos y responsables de la comunidad. La comunidad y los controles políticos descansan en un cuerpo compuesto por los ciudadanos adultos y los responsables de la comunidad. Segundo, estos adultos tienen el derecho y el deber de discutir sus distintas problemáticas. Siempre, obviamente, se debe recurrir al bienestar de la comunidad. Por lo tanto, se puede tener una discusión en torno a, pero nunca olvidar que cada quien tiene derecho y que obviamente mi derecho termina cuando empieza el derecho del otro. Y yo no puedo pues estar, digamos, imponiendo y además llevando
a que estas situaciones vayan a los planos donde no hay un bienestar. De esta discusión también se puede analizar el grado de acuerdo o no que exista sobre un tema. Y por último, el consenso será la base de la acción pública. Como quien dice, los acuerdos toman las determinaciones. Sin embargo, en un país como este pasa lo siguiente. Tenemos una votación, ya lo he mencionado 100 veces, tenemos una votación final para firmar un acuerdo de paz. Por el sí o por el no. Nosotros no estábamos cuestionados si era prudente hacer un acuerdo de paz. Era un acuerdo de paz arraigado en unas condiciones de cómo se iba a hacer. ¿Cómo es posible? Eso yo a mí no me cabe todavía en la cabeza y todos los días me pregunto lo mismo. ¿Cómo es que si él no gana, unilateralmente el presidente dice, bueno, opinión pública, queridos compatriotas, me importa un Perú, pero yo firmo este acuerdo porque lo firmo y lo hago valer, así tenga que recurrir a yo no sé qué cuántas cosas. Entonces, ¿para qué gastamos plata en una papeleta que va a ser para votar por el sí y por el no? Nos pusieron todo un día, que fue el tema de elecciones más las previas, a hacer disertaciones acerca de qué era lo mejor. ¿Para qué? Para después burlarse de la humanidad y además en mayoría se supone él no gana y entonces este señor sale corriendo a hacer unos últimos ajustes para unos acuerdos por el sí. Yo eso democráticamente no lo entiendo. Si fue que quedaron empatados, bueno, pues entonces otra vez miremos a ver de qué manera desempatamos. Que ganó el sí abiertamente, bueno, ganó el sí, pero ganó el no y no pasó nada. Pasamos por encima del no y seguimos haciendo cosas. ¿Eso es muestra de democracia? ¿Eso es muestra de respuesta? No, no es. Obviamente el tema lo tuvimos de carácter mediático durante mucho tiempo y ahí pues obviamente el expresidente Uribe terminó haciéndose sus últimas imágenes muy, muy negativas y muy contrarias a lo que se supone debería ser. En conclusión, se dice que la opinión pública es el resultado de un proceso colectivo en el que interactúan multitud de actores sociales con mayor o menor relevancia. Como quien dice, la opinión pública está compuesta por todos, por los que conocen del tema y los que no la conocen, por altos y bajitos, por morenos, amarillos y rojizos, por personas que son de las ciencias sociales y otros que son de las ciencias exactas. Es decir, todos los actores forman parte de una gran masa denominada opinión pública. Bueno, y yo voy a proponerles algo porque no sé por qué he ido como tan rápido, pese a que hay una gran información sobre este asunto, pero sí preferiría dejar el tema de la teoría de la necesidad, de la modernidad, que es la que viene a continuación, por lo menos para que puedan digerir estos conceptos. Entonces lo que voy a hacer es tomar esos videos y tratar de reproducirlos en este momento, digamos como de la clase, para que exista una mayor claridad acerca de la temática que estamos proponiendo. Entonces voy a dejar de compartir acá. Tengo que dejar de grabar porque, como les comenté, al dejar de grabar, pues pongo menos en riesgo el canal porque cada rato me dice que este video está sancionado porque el video que utilizó no lo podía utilizar. Claro, estoy infringiendo el tema de derechos de autor y yo no estoy pagando, digamos, el acceso a esa información, sino que me la encuentro en San Google, la utilizo, es con fines académicos que debería tener, digamos, toda la validez del caso, pero pues no puedo seguir grabando para que podamos observar entonces qué está pasando, verlos en sus momentos de estudio. Como que los quieren ver de manera individual, ¿no? No, pero digan algo, niños, porque con esas Sí, pantallas, profe, mejor. Es que está haciendo mucho frío.
No, pues la noche está Sí, sí, está haciendo terrible. mucho, mucho frío. No sé si ha dejado de llover. Por acá por mi casa está cayendo No, un profe, sigue lloviendo, sí, palo de señora. agua terrible. Bueno, entonces, todos que me den la carita para saber que no se han puesto el gorrito de la pijama o conocerles el gorrito de la pijama, no sé. Profe, Ah, señora, eh, profe, yo me tuve que salir un momentico porque tuve un problema con el internet, me tocó conectarme del celular. tranquila, ok, no hay problema. Sí te veo el encuadre de la cámara distinto. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta? A ver, Erika, se quitó su merced ese gorro. Estaban todos aquí roncando como, miren la cara de sueño, Juan Sebastián. Señor Jesucristo, María y José, todos tienen sueño. Y a mí, este perrito que tiene, no, yo no sé de verdad si están oyendo a mi perrito, pero él ronca de manera seria. Pena que me da con todos ustedes. Bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a las teorías, al NOMIC, a la agenda, perdón, al informe McBride, al papel de Naciones Unidas? No, pues, ¿sí o no? ¿No? Bueno, mis hijos, entonces, Qué pena contigo, profe. Que esta información dónde la puedo encontrar, porque es que como te digo, me desconecté un poquito y me perdí un poco de lo que estabas explicando. mi chinita, en general estuvimos hablando de definición de economía. Desde la economía, el nuevo orden mundial Sí, de la hasta ahí estuve. información, que es el NOMIC, y luego empezamos a hablar de lo que es el papel de Naciones Unidas, todo lo que hace Naciones Unidas. Acto seguido, hablamos del informe McBride, que si hubiera sido, digamos, exitoso, hubiéramos tenido un marco de respaldo a nuestra gestión y eso sumado, digamos, a las condiciones constitucionales de cada país, la tarea no le quedaría tan difícil a la UNESCO, porque la UNESCO es la que batalla con esos temas y la UNESCO se liga, por ejemplo, con asociaciones o confederaciones nacionales, eso no lo había dicho como en el caso de la FLIP en Colombia. Entonces tratan de darle un respaldo a la gestión periodística e informativa para que desde algún punto de vista las cosas puedan quedar ante la opinión pública clara, sin ningún tipo de manejo. Y luego hicimos un recorderis que viene desde Introducción a la Comunicación, donde hacemos mención a las teorías que tocan la opinión pública. Y esas teorías son la teoría de la aguja hipodérmica o la bala mágica, la teoría de la agenda SETI, la teoría de los efectos limitados, la teoría de la espiral del silencio y la teoría del impacto directo. Ahora pues surge una nueva teoría, pero que les digo que para qué la vamos a dejar allí, sino que la idea sería ya dejársela a temas de opinión pública específica, porque la opinión pública tiene sus teorías, o sea, todas están sobre la base de la comunicación, pero se van especializando en algunas dinámicas, que es la del framing. La del framing es la del marco, la de que hay derecho a enmarcar todo dentro de un contexto informativo. Todo eso está en plataforma, tanto los dos documentos que pueden apoyar mi discurso, y ese discurso es frente a Naciones Unidas, el papel de Naciones Unidas, de qué vive, todas esas cosas, y lo que pasó con el informe McBride. Entonces, pues creo que todo el tema quedó en plataforma. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Entonces, que tengan una feliz noche, se puedan poner las medias y el gorrito. Gracias, profe, feliz noche a todos. Lo mismo, que Feliz noche, descansen. feliz noche a todos. Dios Feliz los noche. bendiga. Gracias. Chao. Chao, chao. Chao.